Como cada año, la NBA saca su particular encuesta anónima en la que se pregunta a los general managers sobre sus predicciones en diferentes aspectos. ¿Quién será el campeón? ¿El mejor defensor? ¿El mejor jugador en cada posición? ¿Estaré de acuerdo en todo? En este vídeo lo comprobaremos. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a la samba de la Carlesiña. Después de la guía NBA 25-26 toca hoy someterse a la encuesta anónima de los general managers, las 49 preguntas que le han hecho a todos los general managers de la liga. Intuyo algunas de esas respuestas porque van a ser las más comunes o las que la gran mayoría han votado, pero también me he hecho un poquito de spoiler a mí mismo y algunas preguntas me han sorprendido bastante y en este vídeo vais a ver mi opinión al respecto. Así que comenzamos ya porque son 49 preguntas y no hay tiempo que perder. Si os gusta mi contenido, dale like y suscribiros, que hay mucha gente que no está suscrita, y me agradecería muchísimo que apoyaréis este tipo de contenidos, ya sea de NBA o de cualquier otro deporte, porque ya a partir de esta semana ya hablaremos de otros vídeos como el Gran Premio de Australia, Gran Premio de Estados Unidos en Fórmula 1, así que tenemos trabajo por delante esta semana y la semana que viene también muchísimo más. Mañana anuncio en el canal muy importante. Os espero a todos a las 2 de la tarde. Vamos allá con la encuesta NBA que se han hecho a los general managers, en la que la primera pregunta, obviamente, ¿quién creen que va a ganar las NBA Finals en el año 2026? Y la gran mayoría, con un 80%, ha sido Oklahoma City Thunder, que creen que va a repetir y hacer back-to-back como pensaron en los anteriores con los Nuggets y los anteriores, en el anterior año, con los Celtics, que ahí lo veis, que tenían un 83%. También han recibido votos los Cavaliers y los Nuggets, que son precisamente los tres máximos candidatos según Las Vegas en las casas de apuestas de ser campeones de la NBA, pero también han recibido votos de forma sorprendente los Rockets, que los veo también favoritos, pero tampoco en exceso, y los New York Knicks, que para mí, si no habéis visto el vídeo de la guía en el que los pongo como favoritos y explico los motivos del porqué, lo tenéis por arriba en una tarjetita, la lista de reproducción de esa guía NBA. Ahí veis todos también los votos que le han dado a las diferentes plantillas, y me sorprende bastante también que en el séptimo lugar esté Filadelfia como cuarto favorito un 10%, una maldita locura, la verdad, en la conferencia este, y tenga más votos que Boston, la verdad, bastante sorprendente. Y luego también que le han dado también a Dallas, a San Antonio, incluso como cuarto favorito, me ha sorprendido bastante. En el oeste, ¿quién ganará el MVP? Pues la gente piensa que con un 67% Jokic esta vez sí conseguirá su cuarto MVP en apenas 6 temporadas, pero también ha recibido votos Luka Doncic con un 10%, Shea con un 8% y Wemby con un 7%. También han recibido votos Giannis, Edwards y Donovan Mitchell el año pasado, y acertaron la mayoría de los general managers con un 40% Shea, aunque estuvo bastante igualada esa encuesta, pero al final el tema del cansancio del votante tuvo algo que ver con esa elección de Shea Gilgeous-Alexander, aunque también se lo mereció muchísimo Nikola Jokic, y para mí sinceramente se lo hubiese dado al jugador serbio. Si tuvieras que elegir que empezara una franquicia hoy y pudieras que firmar a cualquier jugador de la NBA, ¿quién sería? Obviamente el primero, Víctor Wembanyama, 83%, el año pasado también, con el que era un 77%, o sea, sube un 6%, y en segundo lugar Shea, y en tercera posición Nikola Jokic con un 13 y un 3% respectivamente. Aquí Wemby está el tema de súper joven, que ya en el ranking de ESPN lo habían puesto top 5 por detrás de los 4 grandes, de los 4 internacionales del Jokic, Shea, Giannis y Luka. Así que tiene palabras mayores y un poquito, bastante de presión va a tener un poco los Spurs con estos nuevos rookies, que ya lo hablamos en esos vídeos, etcétera. Pero bueno, tengo muchas ganas y obviamente de ver a esos Spurs, y también Wemby obviamente es la clara futura estrella de la NBA. ¿Qué jugador le hacen que los entrenadores tengan que hacer más ajustes en mitad de partido? El primero, Nikola Jokic con un 57%, segundo Giannis con un 17%, tercero Curry con un 13%, cuarto Doncic con un 10% y Shea quinto con un 3%. El año pasado se decidió a Luka también por el tema de las finales que hizo, que fueron muy buenas y que atrajo mucho a esa defensa de los Celtics y a las diferentes defensas que se tuvo que enfrentar, que se enfrentó a los Thunder, se enfrentó a los Clippers, se enfrentó a los Timberwolves, o sea, defensas que eran top 5 en el oeste e incluso top 7 de la NBA, eran la gran mayoría de ellas. Pero bueno, ahora ha pesado mucho Jokic en la gran temporada que hizo este último año, carrileando un equipo lleno de muertos también,
y haciendo triple doble prácticamente, bueno, sí, hizo triple doble y se convirtió en el segundo jugador del siglo en hacer triple doble. ¿Qué jugador es el que va a tener una temporada de breakout? Es decir, que va a tener una temporada rompedora en la 25-26. El 30% dice que Amen Thompson, y no es para menos, la verdad. Y también están empatados, hay un triple empate, aún con un 10% respectivamente, entre Brandon Miller, el hermano Ausar Thompson, y Víctor Wembanyama. Y en la quinta posición está Franz Wagner en el 7%. Han recibido también votos Abdilla, Jabari Smith, Zion Williamson, Reed Shepard, ojo, este que lo hablamos en el vídeo de los Rockets, cuidado, Alex Hart, Tyrese Maxey, Jalen Johnson, Stephon Castle, Jalen Green. La verdad me sorprende también Jalen Green, me sorprende este último jugador, y me sorprende también que no le han dado tantos votos a Abdilla después del Eurobasket que se ha marcado con Israel. Muy, muy bueno, la verdad. Pero aquí Amen Thompson también despuntó en este último año, llevando a los Rockets siendo clave en esa velocidad que proponía Ime Udoka y en esa defensa tan física que proponía el ex entrenador de los Celtics. Y la verdad que puede ser que lo tenga. Lo hablamos en el vídeo de los Rockets, que tenía que mejorar un poquito el triple, a pesar de que los pases no estaba tan mal, pero el tema del tiro exterior es bastante lamentable con respecto a otras estrellas NBA tan defensivas como Ludor, Caruso, etc. O también estrellas que quiere ser Amen Thompson, como puede ser Anthony Edwards. ¿Quién es el mejor point guard? ¿Quién es el mejor base de la NBA? El primero, Shea, vaya paliza, 73%. Le ha desplazado a Luka Doncic al segundo puesto con un mísero 17%. Tercero, Curry con un 7%. Y cuarto, Haliburton con un 3%. El año pasado era Luka con un 37%, insisto, por esas finales que tuvo en 2024. Nada que decir aquí, Shea obviamente ha desplazado a Luka con ese MVP de las finales y MVP de la conferencia oeste. Así que nada más que decir al respecto. ¿Quién es el mejor escolta de la NBA? Sigue siendo Anthony Edwards con un 70%. Ha duplicado más de su votación del año pasado, que era un 33%. ¿Cómo me repites eso, Merín? No, ya fuera bromas. Segundo, Donovan Mitchell con un 13%, sigue manteniéndose ahí Donovan. Tercero, Doncic y Shea con un 7%, los ponen ahí como escoltas. Y Curry, quinto con un 3%. Me sorprende que no esté Devin Booker, porque siempre estos últimos años, antes de la irrupción de Edwards y de la irrupción de Donovan Mitchell, siempre había sido el mejor escolta de la liga. Pero ahora se lo queda Anthony Edwards, obviamente, y es muy, muy divertido de ver este tío. Y veremos lo que sucede con los Timberwolves esta temporada. ¿Quién es el mejor 3? ¿Quién es el mejor alero de la NBA? En la que han puesto, sorprendentemente, a Luka Doncic con un 40%. Me sorprende muchísimo, la verdad. Segundo, Tatum, a pesar de la lesión, 20%. Tercero, Kevin Durant con un 17%. Y empatados con un 7%. En cuarto lugar, LeBron y Kawhi Leonard. También han recibido votos Jaylen Brown, Jimmy Butler y Jalen Williams. Y el año pasado era Tatum con un 47% por esas buenas actuaciones que tuvo en las finales, a pesar de que Jaylen Brown lo hizo mejor y se llevó el Finals MVP y el MVP de la conferencia este. Me sorprende que Doncic lo hayan puesto en el 3 cuando es más un 1 o un 2. Y un 3 se dedica mucho más a tirar, algo físico, etcétera. Y Doncic no tiene ese físico defensivo que necesita un alero tipo un Jabari Smith, salvando muchísimo la distancia solamente. Pero me sorprende un poquito que esté en esa primera posición. Y que Durant, que viene en un nuevo equipo, que va a ser la primera espada, que va a tener un equipo más físico, pues me sorprende que no superara a Tatum por el tema de que Tatum está lesionado del Aquiles y no lo vamos a ver seguramente el resto de la temporada. ¿Quién es el mejor 4? ¿Quién es el mejor ala pívot de la NBA? Obviamente está clarísimo que es Giannis Antetokounmpo. Me sorprende que tenga un 93%, la verdad que haya dudas entre Giannis y el segundo, que es Evan Mobley con un 7%. Giannis tenía el año pasado un 77% y era el que más se votó. Y obviamente se ha consolidado como el tercer mejor jugador de la liga y vaya tercer mejor jugador del mundo, porque vaya temporada más infravalorada hizo Giannis este último año, de no ser porque las bestias de Shea y Jokic hicieron temporadas, bueno, de otro planeta, la verdad. Y ¿quién es el mejor center de la NBA? ¿Quién es el mejor 5? Obviamente Jokic con un 97%. Y con un 3%, Víctor Wembanyama. Seguramente lo haya hecho el GM de San Antonio, este 3%. Pero bueno, no hay ninguna duda en la que Jokic será el mejor hasta que se retire o hasta que Wemby pueda ganar MVPs o que su equipo esté al nivel de los Nuggets y compañía. ¿Quién es el máximo porcentaje de votos en cuestiones de las posiciones? Primero Nikola Jokic con un 19%, segundo Giannis con un 18%, Shea 16%, cuarto Edwards con un 14% y Luka Doncic con un 12,7%.
El año pasado votaron por cuestiones de posición. La verdad que no entiendo esta pregunta. Aunque a pesar de que el año pasado ya era Jokic con un 17%, así que la dejamos en stand-by esa cosa. Pasamos a la sección de la off-season. ¿Qué equipo ha hecho los mejores movimientos en esta off-season? Atlanta Hawks obviamente coinciden la gran mayoría con un 53%, pero está Houston con un 27%, Denver con un 10%, Orlando Magic con un 7% y Boston Celtics con un 3%. El año pasado fue Oklahoma City Thunder con un 37% por el tema de pillar a Caruso y de pillar a Isaiah Hartenstein en la agencia libre. Y bueno, Caruso fue el traspaso por Josh Giddey. Obviamente sabemos que Atlanta Hawks estaba clarísimo que Atlanta Hawks, con las adquisiciones de Porzingis, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard, etcétera, o sea, toda la pesca de jugadores que ya repasamos en ese vídeo de los Hawks. Y Houston Rockets obviamente también con la adquisición de Kevin Durant. Me sorprende también el de Boston Celtics. También por la parte negativa, por así decirlo, de deshacerse de Holiday, de deshacerse de Porzingis, pero bueno, eran gente ya mayor con contratazos bastante altos. Y ¿cuál es siguiente pregunta, ¿cuál es la adquisición que va a generar más impacto de inmediato? Obviamente Kevin Durant 73% con un primer puesto y Desmond Bane en Orlando con un 17%. También han recibido votos Cooper Flagg, Holiday en Portland y Miles Turner en Milwaukee. Y el año pasado se columpiaron una barbaridad los general managers y dijeron que Paul George iba a ser la mayor adquisición, la adquisición que más impacto iba a generar, cuando obviamente el año pasado seguramente fuera Alex Caruso, sin ninguna duda, la verdad. Así que se columpiaron, pero muchísimo los general managers, porque Paul George ya sabemos que estuvo todo el tiempo lesionado y tuvo que dejar el podcasting, la verdad. ¿Cuál es la adquisición más infravalorada de la liga? Desmond Bane con un 17%. Aquí ha habido bastante igualdad. Cam Johnson un 13% en segunda posición. Porzingis en Atlanta un 10%. Lonzo Ball, John Collins, Dorian Finney-Smith, Holiday y Cornet empatados con un 7%. Ya visteis en el vídeo de San Antonio que yo puse a Cornet como la adquisición más infravalorada, pero también Holiday en Portland también está muy bien, y Lonzo Ball si le respeta las lesiones, y Porzingis también. También ha recibido votos de Andre Ayton, Bradley Beal, Jalen Green, Al Horford, Kevon Looney, Brook López, Norman Powell y Marcus Smart. El año pasado acertaron muy bien los general managers con Caruso, con un 23%, fue clave en ese anillo para el primer anillo como franquicia de los Oklahoma City Thunder. ¿Qué equipo va a mejorar más en la 25-26? Orlando Magic, 47%. Uf, madre mía, esto puede ser... Teniendo en cuenta que es un equipo joven, cuidadito con ello, la verdad. Segundo, Atlanta Hawks y San Antonio Spurs con un 20%. Ahí los veo más, teniendo en cuenta que las temporadas de ellos han estado más en cerquita de play-in o se han quedado fuera de playoffs. Cuarto, Sixers, obviamente, porque la temporada del año pasado fue bastante lamentable. Y quintos, New Orleans Pelicans con un 3%. El año pasado se columpiaron que flipas. Votaron a los Grizzlies con un 67%. Porque en la 23-24 tuvieron muchos lesionados y por eso eligieron a Saki en el draft en el puesto 9 o 10 de ese draft. Y por eso hicieron buena temporada, pero quedaron eliminados en primera ronda con los Thunder por la lesión esa de Morant, y también porque ese equipo se cayó a pedazos con la destitución de Taylor Jenkins 2 semanas antes de que lo tiraran. Entonces, bueno, todos coincidimos obviamente que se equivocaron los general managers y que obviamente fue para los Houston Rockets lo más mejorado, y también Detroit también estuvo muy bien. ¿Cuál es el movimiento más sorprendente de esta offseason? Milwaukee cortando a Damian Lillard con un 43%, y también no se libra Milwaukee porque el segundo puesto está Miles Turner yéndose a Milwaukee con un 30%. Luego, Atlanta-Nueva Orleans Draft Trade, esto ya lo comentamos, ahora lo comento. Y en empate, en tercera posición, junto con el trade de Atlanta-Nueva Orleans, los Boston Celtics rompiendo su plantilla. También ha recibido votos de Andre Ayton a los Lakers, Michael Porter, el trade a Brooklyn, Schroeder a Sacramento y Jan Hansen, drafteado en el número 16. El año pasado se votó a Karl Anthony Towns, la más sorprendente. Sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo. Ese traspaso, porque ayudó bastante al equipo el tema anotación y el tema spacing. Así que digamos que estoy más o menos de acuerdo, aunque por el 27% estaría bastante igualado. Pero sí, lo de Milwaukee este verano ha sido lamentable, y ya sabemos que este equipo
Ya lo dije en el vídeo, sin Giannis no gana ni un solo partido. También me sorprende que esté en tercera posición ese trade de draft entre Atlanta y Nueva Orleans. Ya lo dijimos en el vídeo de Nueva Orleans de esta semana, o del anterior si no recuerdo mal. Los New Orleans Pelicans dieron una primera ronda para subir puestos en el draft de 2025 de este año para conseguir a Derrick Queen y intercambiando ese pick con Atlanta. Y parece que ese pick en 2026 puede que favorezca muchísimo a Atlanta, depende del resultado que haga Nueva Orleans, que viendo la conferencia oeste, cuidado que puede ser muy peligroso ese pick del draft y puede que la gente ya lo está poniendo como top 5 o top 10 ese pick del draft de primera ronda. Vamos con los rookies y los jugadores internacionales. ¿Quién ganará el rookie del año? Aquí no hay ninguna duda prácticamente. Cooper Flag para Dallas un 97%. Espero que sea así. El partido contra Hornets de ayer lo hizo bastante bien contra Lamelo. Y Billetscom con un 3%. El año pasado se columpiaron muchísimo. También es verdad porque era el draft super mega raro. Y fue Reed Shepard con un 50%, que obviamente ya sabemos que fue Stephon Castle. La verdad que se columpiaron bastante, la mitad precisamente de los general managers. ¿Qué rookie será el mejor dentro de 5 años? Cooper Flag con un 93%, obviamente esto ya lo sabemos desde hace mucho, el potencial que tenía Cooper Flag, pero también han recibido votos Billetscom y Dylan Harper. El año pasado fue Reed Shepard con un 43%, ya lo veremos eso, pero hace 5 años, en el draft de 2020, el jugador que pronosticaban que iba a ser el mejor hoy en 2025 era James Wiseman con un 36%. La columpiada fue real. Todos pensábamos que se iba a acostumbrar a los Warriors porque necesitaban un pivot y encajaba muchísimo, pero no se adaptó nada al estilo de Kerr. Las lesiones le acompañaron durante toda su carrera y también el tema de que ahora mismo está como pivot suplente en Indiana Pacers y obviamente de ese draft los 3 mejores han sido Haliburton, Anthony Edwards y Lamelo Ball, empatado ahí un poquito con Tyrese Maxey, porque sabemos que es de ese draft, Tyrese Maxey, y también Desmond Bane, creo que también es de ese mismo draft. ¿Qué rookie es el mayor robo cuál ha sido el mayor robo de este draft de 2025? Kasparas Jakučionis, Miami Heat con un 17%, Ace Bailey empatado con Carter Bryant con un 10%, Joan Beringer, pívot de Minnesota, pívot francés, empatado con Liam McNeely de Charlotte y Asan Ewell de Atlanta con un 7%. También han recibido votos Brooks Barnizer de Oklahoma, Johnny Brun de Filadelfia, Walter Creighton Jr., Nick Clifford, Cedric Howard, Rasheed Fleming, un puñado de gente también, Colin Murray, Kamal Maluak, han elegido prácticamente, han recibido votos muchísimo, obviamente seguramente muchos de los de la casa. Y el año pasado el mayor robo del draft para la gente, que estaban empatados con un 10% muchísimos jugadores, era Bob Carrington, Devin Carter, Johnny Furphy, Dalton Neck, Terence Shannon Jr. y Nikola Topic. Aquí la verdad que estoy bastante de acuerdo en el de este año, Kasparas Jakučionis, porque es un tío europeo y está en Miami. Ya sabemos cómo trata Miami a los europeos, a los internacionales, que los trata muy muy bien, de estas culturas del hit culture. Puede hacerlo muy bien junto con Jaime Jaquez, así que yo creo que puede ser ese robo del draft, aunque también el robo del draft también puede ser Jan Hansen con ese puesto de 16, en la que en la pretemporada ya hemos visto bastantes cositas, aunque se espera que muchos de estos rookies tengan contratos two-way con la G-League y con la NBA, se vayan alternando un poquito entre la Liga de Desarrollo y la mejor liga del mundo. ¿Quién es el mejor jugador internacional de la NBA? Obviamente Nikola Jokic, 93%. También ha recibido votos Doncic y Shea. Y también Jokic era el año pasado. ¿Y cuál es el mejor jugador internacional que no está en la NBA? Y la gente piensa que es Sasha Vezenkov con un 44%. Y luego están empatados Isaac Bonga y Cedi Osman. Cedi Osman ex NBA. Y luego con un 7% Nikola Mirotic, Kendrick Nunn y Eddie Tavares, también jugadores de la NBA, exjugadores de la NBA, o también gente consolidada en Euroliga como es Eddie Tavares. También han recibido votos Fournier, Trey Lyles, Theo Maledon, Vasile Micic y Mika Murinen, el que estuvo con Finlandia, ese que sorprendió muchísimo al mundo. Y también el año pasado fue Sasha Vezenkov con un 30%. He visto bastante a Vezenkov, he visto estas primeras 3 jornadas de Euroliga, que Vezenkov jugó muy bien el partido contra el Madrid, la verdad que metió todo, aunque la segunda parte el Madrid lo hizo muy muy bien, pero
yo creo que Kendrick Nunn para mí es el mejor jugador. Para mí es el mejor jugador Kendrick Nunn. Y sobre todo ese game winner que le hizo al Baskonia después de remontar el Baskonia una desventaja de 15 puntos del tercer cuarto. La verdad que dolió muchísimo para el equipo de Baskonia. Creo que es, bueno, el ex equipo de Pablo Lasso. Y vamos allá con la defensa. ¿Quién es el mejor jugador? ¿Quién es el mejor defensor de la NBA? El primero, Víctor Wembanyama con un 80%, Rudy Gobert y Evan Mobley con un 7%, y han recibido votos Giannis y Lu Dort. El año pasado también era Víctor Wembanyama con un 40%, o sea, ha duplicado, o sea, flipas la verdad lo de este tío. ¿Quién es el defensor perimetral, el mejor defensor perimetral de la NBA? Dyson Daniels, 31%, hace justicia con esa gran temporada. 24% para Caruso, Amen Thompson con un 22%, Dort con un 14%, Holiday con un 7% y Ausar Thompson con un 2% el año pasado. Holiday, y obviamente por el gran trabajo que hizo con los Celtics en esas finales. ¿Quién es el mejor defensor interior de la NBA? Obviamente va a ser Wembanyama con un 80%, y segundo ha recibido votos Rudy Gobert con un 10%. También ha recibido votos de forma sorprendente Anthony Davis, no tan sorprendente Evan Mobley, y también muy sorprendente Ivica Zubac. Me sorprende muchísimo que esté y que haya recibido votos. Obviamente Wembanyama también. ¿Y quién es el defensor más versátil de la liga? Aquí hay muchísimos votos, está muy repartido. Amen Thompson, 18% de Houston. Draymond con un 17%, obviamente siempre va a estar ahí Draymond porque te puede defender tanto a pequeños como a grandes. Giannis con un 13%, y empatados hay un triple empate entre Dyson Daniels, Evan Mobley y Wembanyama, y un triple empate a 7%, OG Anunoby y Lu Dort. También ha recibido votos Tuamani Camara de Portland, ese tío ya lo destaqué bastante con el tema con Donovan Clingan también. Tarison y Ausar Thompson de Detroit. El año pasado era Giannis Antetokounmpo con un 17%. ¿Quién es el mejor equipo defensivo de la NBA? Obviamente Oklahoma City Thunder con un 83% y más de lo que vimos en las finales. Segundo Minnesota, que siempre ha estado top 5 estos últimos años de defensa NBA. Y también Orlando Magic con un 7% y Rockets con un 3%. El año pasado eran los Celtics con un 57%. También se cayeron a pedazos por el tema de Holiday. Vamos a la sección de entrenadores, en la que ¿quién es el mejor entrenador de la NBA para los General Manager? Erik Spoelstra, 52%, luego Daigneault con un 34% y Tyronn Lue con un 7%. Se agradece que esté ahí Tyronn Lue. Y también he recibido votos Rick Carlisle de Indiana y Nick Nurse de Filadelfia. Me sorprende que no esté Steve Kerr. De hecho, el año pasado era Spoelstra con un 69%. Se ha bajado un poquito por el tema de la gestión que ha hecho bastante bien Mark Daigneault. ¿Quién es el manager que más motiva que más motiva a la gente, como por así decirlo, un coach, un tipo Ancelotti? Erik Spoelstra también con un 28%, Udoka con un 24%, aquí aparece Steve Kerr empatado con Joe Mazzulla con un 14%, y Tyronn Lue también con su mérito de un 7%. También han recibido votos Kenny Atkinson, Bickerstaff, Carlisle y Jamal Mosley de Orlando. También repite Erik Spoelstra porque fue el año pasado, un poquito más que este año, un 37%. Que entrenador principal hace los mejores ajustes in-game. Tyronn Lue, obviamente este tío está infravaloradísimo y es el mejor en ello, obviamente, y se lo reconoce los general manager. Segundo, Daigneault con un 23%, y empatado con un 13% Rick Carlisle y Spoelstra. También ha recibido votos Atkinson, Chris Finch y Ime Udoka. Y aquí también, obviamente, se desbanca Tyronn Lue porque del 28% del año pasado ha pasado a un 40%. Estoy totalmente de acuerdo con ello, la verdad. No tengo nada que objetar. ¿Cuál es qué entrenador tiene la mayor ofensiva? Es más ofensivo. Rick Carlisle, obviamente, con Haliburton se lleva la palma con un 53%. Y hay un doble empate entre Atkinson y Finch por ese segundo puesto con un 10%. Y un doble empate por ese cuarto puesto entre Daigneault y Steve Kerr. El año pasado también era Rick Carlisle, porque lo vimos también en las finales de conferencia y durante esos partidos con los Knicks, que atosigaron, ahogaron y dejaron al límite a esos Knicks, y tuvieron mucha potra de que les llevaran a 7 partidos los Knicks por todas las lesiones que hubo en esa eliminatoria. ¿Qué entrenador, vamos al contrabando, qué entrenador hace los mejores esquemas defensivos? Mark Daigneault con un 37%, Ime Udoka con un 23%, Spoelstra con un 13% y empatados Tyronn Lue y Mazzulla con un 10% en ese cuarto lugar. También han recibido votos Finch y Bickerstaff. El año pasado era Erik Spoelstra, así que la verdad, obviamente ha ayudado mucho el tema defensivo de Lu Dort, de Caruso y de gente que es perra ahí en ese banquillo, y ha ayudado muchísimo, aunque también la labor de ese entrenador de Daigneault, la verdad que estoy bastante de acuerdo. Es una combinación de ambas cosas, del entrenador
y también de la plantilla en sí. ¿Cuál es el mejor coach asistente de la NBA? Mika Nori de Minnesota con un 25%, Jeff Van Gundy de los Clippers con un 14%, Royal Ivey de Houston con un 11% y luego Sam Cassell y Chris Quinn con un 7%. No sabía que Sam Cassell estaba en Boston, la verdad, no lo sabía. Y luego también aparecen los de Nueva Orleans, los de Nueva York, el de Milwaukee, Darvingham. Y el año pasado fueron Sam Cassell y Mika Nori con un 17%. Así que también se reconoce bastante el mérito al ex de Minnesota, de Houston, etcétera, el exjugador de la NBA, Sam Cassell. ¿Qué jugador en activo sería el mejor entrenador ahora a día de hoy? Chris Paul, obviamente, que está en su último año, pero también de táctica sabe muchísimo, 27%. Mike Conley empatado con T.J. McConnell con un 17%. Y Van Vliet y Garrett Temple con un 13% y un 10%. Y Holiday en Portland con un 7%. Y también sorprende que esté Kyle Anderson, Luke Cornett y Andrew Nembhard, la verdad. El año pasado también estaba Chris Paul. Me sorprende muchísimo estos votos ahí de gente random que no suelen ser bases, que los bases suelen tener más conocimiento del juego, por lo general. Por eso está Chris Paul, Mike Conley, T.J. McConnell, gente que aparte de ser base es veterana. Pero también me sorprende, la verdad, que Luke Cornett y Kyle Anderson estén en esta lista o que hayan recibido votos de ello. ¿Qué equipo es el más divertido para ver? Denver Nuggets empatado con Oklahoma City Thunder con un 27%. Luego está Indiana con un 20%. Golden State Warriors y Minnesota con un 7%. El año pasado eran los Pacers con un 37%. Me sorprende mucho que los Nuggets junto con los Thunder, me sorprende muchísimo porque son equipos muy contrarios, muy defensivos, que sí que tienen a gente muy entretenida como Shea o Jokic, como son sus estrellas, pero que tampoco para mí destaca muchísimo. De hecho, para mí el equipo más divertido, ya lo visteis creo en el título del vídeo de los Hornets, yo creo que este equipo, el equipo de los Hornets, está muy infravalorado y las adquisiciones que han hecho, la Melo Ball, que es muy divertido si le respeta las lesiones, Brandon Miller también tiene buenas vibes. No sé, me sorprende que no hayan tenido votos y también haya tenido gente súper defensiva como Detroit, Houston, Orlando Magic, la verdad. Un poco raro, la verdad. Y luego, esto estaba clarísimo, ¿qué equipo tiene el mayor ventaja de campo? Denver Nuggets por el tema de la altitud, empatado con los Thunder con un 43%, y tercero los New York Knicks, obviamente la meca, el Madison Square Garden, y también el TD Garden de Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. El año pasado también estaba Denver Nuggets en esa primera posición. No tengo nada que objetar con Denver Nuggets porque el tema va sinceramente por un tema de altitud. ¿Qué equipo tiene la mayor la eficiencia ofensiva de esta temporada? Ha sido más eficiente a nivel ofensivo. Cleveland Cavaliers con un 40%, Oklahoma segundo con un 30% y Denver Nuggets terceros con un 20%. También ha recibido votos Indiana y Minnesota y Nueva York. El año pasado era Boston Celtics, obviamente que eran una máquina de meter triples. ¿Qué equipo es más difícil de predecir esta temporada? Su éxito. Philadelphia 76ers, estoy totalmente de acuerdo, un 47%, y debería de ser más, rollo un 60%, y están empatados, hay un sextuple empate o septuple empate entre Dallas, Golden State, Rockets, Clippers, Lakers, Grizzlies y Pelicans con un 7%, y han recibido votos también Boston Celtics y Milwaukee Bucks. El año pasado eran los Lakers con un 17%, también porque no estaba Doncic y estaba LeBron también, posiblemente estaba en su último año, Davis estaba un poquito mal, así que estaba por el papel bastante de acuerdo. También porque estos últimos años habían sido sweepeados por los Nuggets en finales de conferencia y con un 4-1 en primera ronda. Pero Filadelfia estoy totalmente de acuerdo. De hecho, debería ser muchísimo más porque las incertidumbres que hay con los veteranos, con las estrellas, con Paul George y Embiid, Maxi también, que veremos a ver si está sano. Bueno, ya lo comentamos en ese vídeo, pero es un marrón, de lo que tienen Nick Nurse en ese equipo, por no decir también, por decirlo muy muy suave, la verdad. ¿Qué equipo tiene su plantilla más prometedora joven? Oklahoma con un 50%, San Antonio con un 27%, y luego Detroit y Houston con un 10% y Orlando Magic con un 3%. Oklahoma, obviamente, aunque también sus jóvenes están ya bastante consolidados. J-Duff, Isaiah Joe, Jalen Williams, Kenrick Williams, no sé, o sea, son gente que ya son bastante consolidados. Y en cuanto a juventud, de prometedor, de potencial, yo hubiese puesto a San Antonio. ¿Por qué? Porque tienes más jóvenes, tienes a Stephon Castle que va a ser su segundo año, que va a ser Dylan Harper y Carter Bryant como rookies, Wemby en su tercer año, no sé, o sea, como de promesa, como pone ahí Most Promising Young Core, de prometer, de potencial, de promesa potencial, pues yo hubiese puesto sinceramente a San Antonio Spurs, ya que
ya que si queréis mi opinión al respecto. ¿Qué jugador es el más atlético? Obviamente Amen Thompson, 58%, Edwards con un 23%, y también ha recibido votos Giannis, LeBron, Ja Morant, Shedon Sharpe, Ausar Thompson y Víctor Wembanyama. El que más era el año pasado era Anthony Edwards, pero bueno, vino Amen Thompson, que está con un hype por las nubes, y el equipo de Houston también con la adquisición de Kevin Durant. ¿Qué jugador es el más tirador puro? Curry con un 93%. Y Klay Thompson ahí un poquito con un 7%, será algo de Dallas o no sé quién habrá sido de esos votos. El año pasado Curry con un 87% también, obviamente. ¿Qué jugador es el más rápido con la bola? De Aaron Fox, por eso lo llamamos el zorro, básicamente. Y luego Ja Morant y Tyrese Maxey, y han recibido votos sorprendentemente Jaden Ivey y Amen Thompson también. El año pasado también era de Aaron Fox con un 52%. Nada que objetar, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué jugador es el mejor en movimiento off the ball? Es decir, que no, sin la bola. Obviamente Curry por las pantallas, vamos, una paliza, le mete a todos, la verdad. De hecho, he visto gente que ha hecho el entrenamiento de Stephen Curry y ha acabado vomitando el primero o el segundo día. Jugadores profesionales, ¿eh? O sea, flipas lo que puede ser, la verdad, para gente corriente como yo, que estamos un poquito pasados de peso, la verdad. También ha recibido votos Desmond Bane y Michael Porter Jr. y Duncan Robinson. Me sorprende Michael Porter Jr. porque no tiene mucha movilidad. ¿Qué jugador es el mejor pasador? Obviamente el Jokic con un 80%, Doncic con un 10%, Trae Young con 7% y James Harden con un 3%. Obviamente Jokic se lleva la palma, obviamente, desde el año pasado. ¿Qué jugador es el más líder? Obviamente Curry con un 43%. Branson me sorprende que esté aquí con un 13% ante tanta estrella que hay. Me sorprende la labor y que hayan apreciado bastante a Branson. Jokic con un 10% y luego Giannis, Shea y LeBron. Me sorprende Giannis porque va a tener que... Ese 7% se queda corto ante lo que puede hacer, lo que debe hacer este año. También he recibido votos Conley, Edwards, Tatum y Fred VanVleet. Me sorprende que hayan dos del mismo equipo. Para mí, obviamente, debería ser Mike Conley de líder, de veterano, etc. Y el año pasado ya era Steph Curry con un 33%. ¿Qué jugador es el más versátil en la NBA? Hay un empate en la primera posición entre Giannis y Wembanyama con un 30%. Y luego está LeBron, Mobley y Duff con un 7% en el triple empate en esa tercera posición. Y también ha recibido votos Cunningham, Kevin Durant, Draymond, Jokic, Kawhi y Jason Tatum. Y también repite Antetokounmpo el año pasado en esa votación. Ya vamos llegando ahí al final. ¿Qué jugador es el que tiene mejor IQ? Obviamente Jokic. Segundo LeBron y tercero Chris Paul. Aquí no tengo nada que objetar. ¿Qué jugador querrías que tuviera un tiro para ganar el partido? Stephen Curry con un 47%, Durant con un 17%, Haliburton con 13% después de todos los playoffs de este último año, Doncic con un 10%, Shea con un 7% y también Jalen Brunson y Nikola Jokic tienen su mérito en cuanto a votos y Curry obviamente con un 40%. Y como última pregunta, ¿qué regla en cuanto a jugadas, calendario, lotería draft, formato de playoff, qué regla necesitan, o sea, les gustaría más cambiar? Y en primera posición es la construcción del roster, las Apron Rules obviamente, que son demasiado duras, bastante duras, y añadir un descuento en el salario para jugadores que hayan drafteado ellos mismos y permitir los salarios parciales y hacer contratos mínimos a la misma vez con un 26%. Luego con una segunda posición, a la gente no le ha gustado muchísimo el tema de que se haya dividido en 2 días el draft, y tampoco la lotería, o sea, que sea back to back one day, solo lotería el draft en el día 1 y después la agencia libre. Luego también el tema del estilo del flow game, es decir, un poco del estilo. Luego en cuarta posición el formato de playoff con un 11%, me sorprende la verdad que cambien el formato del play-in. Me sorprende que bastante gente vote y que esté de acuerdo en el tema de que sean, en vez de 8 en el este y 8 en el oeste, del 1 al 16 una clasificación general. Y luego también triple empate a 5 con sistema de draft, penalizaciones más mayores para quien se pase del límite salarial y el calendario, que haya menos back-to-backs. También ha recibido votos el Max Experimentos en la G-League, no hay descalificación para la sexta falta, solo un tiro más bola. El año pasado también era lo mismo con las Apron Rules. Así que espero que os haya encantado este vídeo, dejaros like, suscribiros. Mañana, si habéis llegado aquí a este vídeo, sois unos grandes, la verdad. Si queréis, mañana
tenemos ese gran anuncio, os espero mañana a las 2 de la tarde. Tendremos también este fin de semana Gran Premio de Australia de Fórmula 1, de MotoGP y Gran Premio de Estados Unidos en Austin de Fórmula 1. Os espero, un saludo y hasta la próxima. Adiós.